Buenas tardes, querida comunidad. Vamos a hacer nuestra oración juntos. Celebramos hoy a los santos Cirilo y Metodio, dos hermanos, monjes, misioneros en el siglo IX en Europa Oriental. Pero celebramos también a alguien un poquito más popular que es San Valentín, que a partir de una leyenda, que podría ser real o no, a partir de una leyenda de que cuando el emperador romano en el siglo III prohíbe a los hombres jóvenes casarse para que puedan ser mejores soldados, el sacerdote San Valentín los casaba secretamente y dice que por eso fue perseguido y martirizado, en una época en la cual de todas maneras la iglesia estaba siendo perseguida. El pasaje que leemos hoy está todavía en el Evangelio según San Marcos, está en el comienzo del capítulo 8. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud, tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Esta es la segunda multiplicación que nos cuenta Marcos, con cosas muy parecidas las dos. Lo primero que aparece es la compasión de Jesús frente a la multitud, la confusión o la perplejidad de los discípulos, sin encontrar salida a esa necesidad que Jesús les presenta, la oración de Jesús que bendice y parte para que sea repartido el pan y después los pescados. En aquella primera que fue en tierra de Israel se sobran 12 canastas. En esta segunda multiplicación de Marcos en tierra de paganos quedan también, sobran. Hay 7 canastas de sobras. Tiene, me parece que ver con esto que en estos días compartíamos, una referencia que hace Jesús respecto de las cosas de Dios o los dones de Dios, con aquella mujer pagana que se le acerca para pedirle un milagro y Jesús le dice que no está bien sacar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros, considerando cachorros a los paganos. Estamos hablando del pan, estamos hablando de la abundancia del pan en Israel, dentro de la tierra santa y fuera, entre los paganos. Estamos hablando de la apertura de los dones de Dios, no solo ya a los que eran considerados hijos por pertenecer al pueblo de Israel, sino a los que Dios considera hijos, sobre todo en el caso de la mujer sirofenicia, porque por la fe. Pero acá se trata de personas que están 3 días siguiendo a Jesús, escuchándolo, mirando los gestos que hacía, en definitiva, convertidos ya prácticamente en discípulos. Entonces, uno puede decir que la mesa de los hijos se agranda, y se agranda de tal modo que los dones de Dios, representados en el pan, los dones de su palabra, y Jesús está predicando, los dones, los bienes que se pueden recibir de Dios, ya no son exclusivos de un pueblo, y más todavía porque las expresiones hacen pensar, las expresiones de Jesús en la multiplicación de los panes hace pensar en la última cena, es Dios mismo pan que se da como alimento y se da indiscriminadamente y se da en forma abundante. Queda en Israel 12 canastas que imagino que
es una para cada discípulo, en la medida en que los hace, en las dos oportunidades los hace responsables de que se reparta el alimento. Son los discípulos quienes llevan el pan y los pescados a la gente que está reunida allí, siendo alimentada por Jesús, con alguna referencia al maná que cayó en el desierto, cuando el pueblo lo necesita y clama a Dios porque tiene hambre, pero habría que decir, este pan ya no cae del cielo, se encarnó, está en la tierra, está al alcance de la mano, y está al alcance de la mano de quienes hemos recibido el don de la fe, no solo para que podamos recibir los bienes de Dios, sino para que nos sintamos responsables de repartir, de distribuir esta donación generosa, abundante del amor de Dios, desbordante del amor de Dios, y hacerlo desde la compasión. O sea, con el mismo corazón de Jesús, los discípulos tienen que sentir la necesidad, tenemos que sentir la necesidad de compartir las riquezas que Dios nos regala en todos los sentidos. Siempre hablamos de la caridad, de las riquezas materiales, pero también hablamos de la capacidad que tenemos de hacer el bien, de dedicar nuestro tiempo o nuestras capacidades particulares para beneficiar a otros que tengan necesidad. Y siempre hablamos también de la necesidad profunda que debemos llevar en el corazón de que el pan, que es Jesús mismo, llegue al corazón de los demás. Estamos enviados a distribuir este gran regalo que Dios le hace a la humanidad. Pidámosle a Dios que nos regale ese corazón compasivo y ese corazón inquieto como el de Jesús, incansable como el de Jesús, para llevar sus bienes, los bienes de Dios y al mismo Jesús, a todos los que lo necesitan. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.